Vamos a comenzar con el capítulo número 18 de este programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. Y en esta ocasión toca el turno de hablar del tema sincronización de horarios y resolución de nombres, en concreto los protocolos NTP y DNS. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este primer video? Nos vamos a enfocar en el protocolo NTP y comenzaremos con algunas ideas principales. Vamos a estudiar el concepto de sincronización de tiempo, fuentes horarias o lo que en inglés se conoce como time sources, los tipos de relojes que existen para este protocolo, los roles que pueden tomar las diferentes fuentes horarias y también el concepto que se le conoce como niveles de stratum. Bien, en principio, mencionarles que Red Hat Enterprise en su edición número 8 ha incorporado un servicio que se denomina Cronny y que en concreto es una implementación del protocolo Network Time Protocol o el protocolo de tiempo de red. Este servicio, su función es mantener el reloj del sistema, el reloj local de la computadora, y sincronizarlo con relojes que se encuentran en Internet y que son considerados más confiables y más exactos o más precisos. ¿Y para qué nos va a servir este tipo de protocolo, este tipo de servicio? Pues vamos a pensar en aquellas aplicaciones que son software de monitoreo, herramientas de respaldo de información, utilerías de calendarización como el cron, el Anacron y el AT, que ya los hemos visto, programas que proveen algún sistema de autenticación, bien sea con usuario y contraseña o con algún dispositivo o tipo de análisis biométrico, entre otros. También sistemas de facturación, sistemas orientados a las finanzas. Todas estas aplicaciones lo que tienen en común es que utilizan el concepto de estampa de tiempo para funcionar de manera correcta y precisa. Y es en este tipo de aplicaciones en las que se le va a sacar partido al protocolo NTP o en este caso pues al servicio Cronny, que es una implementación de dicho protocolo. ¿Por qué? Pues porque todas esas aplicaciones requieren de un nivel de precisión, de un nivel de confiabilidad y exactitud en el horario que necesariamente requieren de un servidor o un conjunto de servidores que mantenga los relojes de nuestros sistemas clientes o nuestro sistema servidor debidamente sincronizados. Vamos a pensar en una aplicación orientada a la banca en línea. Imagínense qué pasaría si la banca en línea de repente dejara de presentar un desfase o un fallo en la sincronización de horarios. Inclusive hay sistemas que por ley deben implementar ese tipo de gestión de horarios y si no se tiene una gestión correcta y precisa del horario de los servidores, se podría estar infringiendo algún tipo de reglamento, algún tipo de ley y eso conllevaría pues a recibir una sanción. Eso en cuanto al área financiera, al área de la banca, pero también pensemos en los respaldos de información, las herramientas de monitoreo. Imagínense una herramienta de monitoreo que no tenga sincronización de horario, pues entonces quizá cuando nos llegue una alerta ya no tengamos el tiempo suficiente para poder atender la contingencia o atender el incidente en cuestión que la herramienta de monitoreo nos está reportando. Y así podría seguir mencionándoles muchos ejemplos, las bases de datos, por ejemplo, de las grandes cadenas comerciales como Walmart o ese tipo de compañías que mantienen su información en sistemas como Data Warehousing o sistemas que ya están orientados al Big Data y que requieren como tal pues un nivel de sincronización horaria exacto y preciso para fines de, por ejemplo, replicación y alta disponibilidad. Entonces eso nos lleva a estudiar el concepto de sincronización de tiempo. Como habíamos mencionado, el Network Time Protocol o protocolo de tiempo de red sencillamente es un protocolo que permite sincronizar el reloj del sistema con un conjunto de relojes que se encuentran en servidores remotos a través de Internet. ¿Y cuál es la fórmula o cuál es, digamos, lo que considera o lo que toma en cuenta este protocolo?
pues va a tomar en consideración el nivel de precisión del reloj y el nivel de confiabilidad. De tal manera que, a menor delay, mientras menos delay exista o menos retardo y mayor sea la precisión, eso da como resultado que el reloj de nuestra computadora, el reloj de nuestro sistema, se sincronice con aquel reloj que se encuentra en Internet o conjunto de relojes que se encuentran en Internet que cumplen con estos criterios, con estas categorías, con estas características. Aquellos que tengan menos delay, menos retardo y mayor precisión. Y con ello van a establecer una asociación con esos relojes que se encuentran en Internet. Aquí pues un sencillo gráfico de cómo se vería la configuración del Network Time Protocol en un sistema Windows, y vemos aquí algunos conceptos como por ejemplo la fecha y la hora, el último intento, la última sincronización, el siguiente intento o en qué momento va a ser el siguiente intento de sincronización, porque esto es un intercambio de mensajes constante entre el servidor remoto que está en Internet y nuestro equipo el cual queremos sincronizar con esos servidores remotos. Y aquí pues nos muestra un detalle de todos esos servidores que se encuentran en Internet. Entonces recordemos, lo esencial es que este protocolo para llevar a cabo la sincronización de tiempo se va a basar en el concepto de precisión y confiabilidad. ¿Cómo va a obtener ese valor de precisión y confiabilidad? Pues entre menor sea el delay y mayor sea la precisión, eso nos va a permitir que la computadora en cuestión establezca una asociación con esos relojes que se encuentran en Internet. Y existe otro concepto también que se le denominan fuentes horarias o en inglés time sources, que en esencia pues son aquellos servidores que van a hacer la función de proveer un horario a otros dispositivos o a otros sistemas. Son servidores proveedores de horario. Y estas fuentes horarias se les conoce como atomic clocks o relojes atómicos. Vamos a ver en el siguiente gráfico, en la siguiente lámina, que estos atomic clocks pueden desplegar diferentes roles o pueden desempeñar, mejor dicho, diferentes roles. Pueden desempeñar el rol de servidor primario, servidor secundario, servidor par o servidor cliente. Y enseguida vamos a ver a qué se refiere cada uno. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis y mencionar cuáles son los tipos de relojes que existen. Como habíamos mencionado, pues existen los Atomic Clock, que estos se consideran los relojes más precisos, precisamente porque utilizan el sistema de UTC, Universal Time Coordinated, para asignar o generar o mantener su horario. Otro tipo de relojes son los radio clocks, los relojes tipo radio. Estos, vamos a partir de que este elemento anterior, los atomic clocks, generan un conjunto de señales de radio que van a ser utilizadas por este tipo de relojes, los radio clocks. ¿Para qué? Para propagar, para dispersar ese horario a través de Internet, y al mismo tiempo, con esa propagación, con esa dispersión, permite que otros servidores que se encuentran en el mismo nivel o en un nivel inferior a estos radio clocks puedan corregir sus horarios en caso de que tengan algún error. De tal manera que siempre se mantenga la sincronización horaria. Y un tercer tipo de reloj son los relojes de tipo GPS. En este caso, los relojes de tipo GPS de alguna manera se podría decir que van a alimentar a los relojes de tipo radio con señales de geolocalización, señales de GPS. Y esas señales van a ser utilizadas por los relojes de tipo radio. Ahora sí, ¿qué roles pueden desempeñar las diferentes fuentes horarias o time sources? Como decíamos, está el rol de primary server, servidor primario, secondary server, servidor secundario, el peer server y el client server. ¿Y en qué se diferencia cada uno? Bueno, en principio los servidores primarios son pues los servidores principales. Van a proveer de su, digamos, del horario a un servidor, bien sea secundario o a un servidor de tipo cliente. Por su parte, los servidores secundarios
se utilizan para fines de balanceo de carga, es decir, un servidor secundario le va a ayudar a un servidor primario a balancear la carga para que éste no se vea colapsado o no se vea saturado o rebasado. Y también, como consecuencia de lo anterior, se utilizan para fines de redundancia. Si un servidor primario quedase fuera de servicio, entonces entraría un servidor secundario como fuente de respaldo. La característica es que los servidores secundarios no son obligatorios. El tercer rol que puede desempeñar una fuente horaria es el rol de peer server o servidor par. En este caso, estos servidores de tiempo tienen el mismo nivel de stratum, que vamos a ver a qué se refiere ese concepto, y tienen el mismo nivel de confiabilidad. Cualquier servidor par es igual de confiable, valga la redundancia, que cualquiera de sus pares. Y por último, el servidor de tipo client. Este servidor únicamente lo que hace es recibir un horario que le provee un servidor primario o un servidor secundario. Es un servidor que únicamente recibe un horario de otro servidor principal y no realiza ninguna otra función. Bien, ya casi para terminar, ¿a qué se refiere el concepto de stratum? Bueno, para poder comprender este concepto, lo vamos a disgregar en tres elementos principales. El primero de ellos, la categoría, el segundo, los niveles y la distancia. Pero en esencia, vamos a partir de que el stratum hace referencia a que todos los relojes que se encuentran distribuidos o interconectados en Internet, esa distribución, esa conexión o esa interconexión, perdón, se realiza de manera jerárquica, es decir, todos los relojes, todos los servidores de tiempo que están en Internet se encuentran conectados, distribuidos de manera jerárquica. Y a esa jerarquía, o debido a que se hace referencia a una jerarquía, pues se asume que estos servidores de tiempo les corresponde un nivel en concreto dentro de esa jerarquía. Y ese nivel de jerarquía puede ser manejado en función de un conjunto de categorías que vamos a ver. Existe categoría desde el nivel 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el nivel 15. Y eso es lo que se refiere al nivel de stratum. Los niveles de stratum se corresponden con la categoría que tiene cada uno de los servidores de tiempo. Entonces, los niveles de stratum, aquí como lo menciona aquí, los niveles de la jerarquía se denominan niveles de stratum. Y por último, el concepto de distancia. La distancia es un criterio de evaluación. De tal manera que este nivel de stratum se va a determinar en función de la distancia con respecto al reloj de referencia. ¿Cuál es el reloj de referencia? Son estos de aquí, los atomic clocks, los radio clocks o los GPS clocks. Y por distancia se refiere a la distancia estrictamente geográfica. Entonces, los niveles de stratum se refieren a que todos los servidores de tiempo se distribuyen o se interconectan con base en una jerarquía. Esa jerarquía significa que a cada servidor de tiempo le corresponde un determinado nivel dentro de esa jerarquía, y esos niveles de jerarquía es lo que se denomina niveles de stratum. ¿Y cómo se determina el nivel de la jerarquía, la posición de ese servidor dentro de la jerarquía? Pues con base en la distancia que tiene el nivel de stratum, es decir, la distancia que tiene el servidor en cuestión con el servidor de referencia más cercano. Y ya por último, ¿cómo se vería esa jerarquía? Aquí tenemos un diagrama y tenemos pues cada uno de los niveles con qué, en concreto, con qué se corresponde. En el nivel más alto pues se encuentran, es lo que se conoce como el stratum o el nivel de stratum 0, que viene siendo el nivel superior, y aquí es en donde se encuentran los diferentes, estos de aquí, ¿no? Los tipos de relojes. Tenemos relojes de tipo atómico, de tipo GPS y de tipo radio. Este nivel stratum 0 no se puede utilizar de forma directa porque es la parte más alta de la jerarquía.
¿Qué es lo que hacen entonces estos servidores? Pues van a interconectar al nivel de Stratum 1, que en concreto pues hace referencia a aquellos servidores que son de tipo primario o que desempeñan el rol de servidor primario. Y como veíamos aquí, ¿cuál es la función de un servidor primario? Pues proveer a un servidor secundario o a un conjunto de servidores clientes. ¿Proveerles de qué? Pues de su horario precisamente. El siguiente nivel se denomina Stratum 2 y vean, está interconectado con el Stratum 1 a su vez y se corresponde con los servidores secundarios que, como habíamos mencionado, son opcionales y su función es, en esencia, servicios de balanceo de carga y redundancia para respaldo de un servidor primario. Como respaldo de un servidor primario. Siguiente nivel, Stratum 3. Aquí ya podemos hacer referencia tanto a servidores secundarios como a servidores clientes. Y sepan que este nivel de jerarquía puede ir desde el nivel 0, que es el nivel más alto, hasta 15 niveles por debajo, es decir, hasta el Stratum 1 hasta el Stratum 15. Y bien, con eso concluiríamos esta primera presentación. Lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar un conjunto de ejercicios prácticos para, pues de alguna manera, configurar este servicio denominado Crony, que como se mencionó al principio, es una implementación del protocolo NTP. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí tienen mi correo por si gustan escribirme, preguntarme algo, hacerme alguna sugerencia, comentario, algo que se pueda mejorar en este canal. Con mucho gusto. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente al capítulo 18. En esta ocasión vamos a trabajar con el protocolo Network Time Protocol NTP. En específico, la implementación para Red Hat a través del servicio Crony. Y lo primero que vamos a hacer es precisamente pues instalar los paquetes correspondientes al servicio Crony. Con este comando que ya lo hemos utilizado bastantes veces a lo largo de estos videos. Lo está actualizando, vean, yo ya lo tenía instalado, sin embargo, al parecer está realizando una actualización. Listo, ya nada que hacer. Vamos al siguiente paso, ahora nos dice, asegúrese de que los servidores de tiempo públicos preconfigurados se encuentren agregados en el archivo de configuración etc crony.conf. Entonces vamos a ver el contenido de este archivo con esta línea en particular para que únicamente nos muestre los datos referentes a los servidores y que no nos muestre información que de momento no necesitamos. Aquí está, nos muestra que este es el servidor que se encuentra preconfigurado en el archivo de configuración de crony.conf y vamos al siguiente paso. Ahora, inicialice y habilite el servicio Crony con este comando que también ya lo hemos usado en varias ocasiones a lo largo de estos videos. Listo. Lo siguiente, como ya es una costumbre, vamos a verificar el estatus. Observen que aquí la única diferencia es esta opción de No Pager. ¿Para qué? Pues para que no nos muestre el resultado de este comando de manera paginada y nos devuelve el control a la terminal. Aquí está, nos dice que está activo y en ejecución. Es lo que necesitamos saber. Limpiamos la pantalla y vamos al siguiente paso. Ahora, verifique los servidores a los que se ha unido nuestro host con este comando crony-c y la palabra sources o el subcomando sources. ¿A cuáles servidores está unido este equipo con Red Hat? Lo vamos a averiguar. Aquí están, son estos 4 servidores a los que por defecto se ha unido nuestro servidor. Siguiente paso, ahora vamos a
mirar y establecer la fecha del sistema. Primero que nada ejecutamos este comando timeDateCTL y vamos a ver qué nos devuelve. TimeDateCTL y vean, nos devuelve la hora local y la fecha con CDT. El horario universal a través del sistema UTC, aquí con RTC, y la zona horaria nos dice que estamos en el continente americano, en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esa es la zona horaria que yo elegí al momento de la instalación de este sistema operativo. Y aquí vemos System Clock Synchronized, nos dice que sí. Y nos dice que el servicio de NTP se encuentra activado. Vamos al siguiente comando. Ahora, vamos a deshabilitar. ¿Por qué? Porque nos dice, este comando necesita que el servicio cronid esté desactivado y para ello vamos a ejecutar el siguiente comando precisamente para desactivar cronid. TimeDateCTL set-NTP false. Lo vamos a deshabilitar. Listo, ha sido deshabilitado. Ahora modifique la fecha actual y confirme. Vamos a poner otra fecha, hoy estamos a 25 de julio, le voy a poner la fecha de el día 23, time date ctl, set para establecer guión medio time para establecer la hora, la fecha, perdón. Y vamos a ver, ¿no? Aquí está. Ya se realizó el cambio y vamos a confirmar con time date ctl. Ahora sí nos dice que es el 23 de julio del 2022. Con esto comprobamos que se ha cambiado deliberadamente la fecha del sistema. Ahora, modifique la fecha y hora como se muestra a continuación. Vamos a cambiarle aquí solo por... Bueno, vamos a dejarle 23. Pero vamos a asignar la hora 21 con 24 minutos. Ahí está. Listo. Este es el comando que acabamos de ejecutar. Cambiamos la hora a 23 de julio y 21 con 24. Vamos a confirmar el cambio con timeDateCTL. Y vamos a ver ahora, ¿no? A ver. Como que ya se perdió ahí entre tanta información. TimeDateCTL, ahí está. 23 de julio, 21 con 24 y 38 segundos. Con esto validamos el cambio y ahora nos dice que el servidor de NTP se encuentra inactivo y que no hay sincronización. Correcto. Vamos a lo siguiente. Modificar la fecha y hora como se muestra a continuación. Eso ya lo hicimos en el paso anterior. Ahora vamos a volver a activar el servicio de NTP. TimeDateCTL set NTP true. Ahí está. Siguiente comando. Vamos simplemente a mirar la fecha del sistema utilizando el comando date. Aquí, date. Nos dice lunes. Vean, 25 de julio y las son las 23:04. Quiere decir que pues el cambio ya no lo respetó. ¿Por qué? Porque estamos habilitando nuevamente el servicio de NTP. En cuanto lo volvemos a habilitar, se vuelve a sincronizar y nos pone la fecha correcta, la fecha y hora correctas. Entonces ahora vamos a ver otra forma para cambiar la fecha y hora del sistema.
con date menos menos set. Vamos a poner 24 de julio del 2022 y que sean las 23:26. Copiar. Ahí está. Aquí la hora local nos dice 24 de julio del 2022 con 23 horas con 26 minutos. Esta información pues se corresponde con lo que acabamos de establecer por aquí. Una última aclaración ya para terminar con este video. Todos estos cambios no son persistentes a menos de que se realicen en los archivos de configuración adecuados, de tal manera que si se reinicia el servidor, se apaga o cualquier cosa, o se cierra la sesión, en el siguiente inicio, pues todo el reloj del sistema va a estar sincronizado con la fecha y hora actual y estos cambios ya no van a tener efecto. Bien, entonces con eso terminamos esta parte de la práctica. Lo siguiente que vamos a hacer es hablar un poquito acerca del servicio de nombres de dominio, el protocolo DNS, tanto a nivel teórico, un poquito de teoría y un ejercicio práctico para finalizar. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Para continuar con el capítulo 18, vamos a hablar un poco al respecto del protocolo DNS. Lo que vamos a ver en este video, una pequeña introducción y vamos a estudiar qué es el DNS, qué es el concepto de espacio de nombres y dominios, los roles de servidor DNS y por último algunos archivos y herramientas o comandos relacionados con el DNS en el sistema Linux. Observen que aquí en esta presentación no se va a entrar en detalle acerca de cómo funciona el DNS, el tipo de zonas de búsqueda directa, zonas de búsqueda reversa, los tipos de registros, cómo implementar un servidor DNS como tal. Esto queda fuera del alcance de este video y de este capítulo, puesto que solamente se van a revisar algunas herramientas del lado del cliente DNS. Sin embargo, considero que también es muy importante, si quieren ver un poquito más a fondo este tema de los servidores DNS y cómo instalar y configurar un servidor DNS propio de manera local, tengo en este canal una serie de videos que hablan a ese respecto. Entonces, en principio, el sistema de nombres de dominio DNS es una estructura de datos que se representa como la figura de un árbol invertido, donde la raíz está en la parte superior. Este servicio, este protocolo, se utiliza en Internet y en las redes privadas, inclusive las redes domésticas, las de nuestra casa, y las redes empresariales o corporativas. ¿Para qué? Para traducir, o también se le conoce como resolver, un nombre de dominio hacia su correspondiente dirección IP y viceversa. Esto es el ejemplo más común y más típico. Es como imaginarnos el directorio telefónico que tenemos en nuestro teléfono, en nuestro celular. Para nosotros marcar a un número, buscamos el nombre del contacto y más no nos aprendemos de memoria la serie de 10 números. Esto pues es más o menos es el mismo principio, o no más o menos, más bien es el mismo principio que persigue el servicio de nombres de dominio DNS, nada más que esto imagínenselo a un nivel global, a un nivel mucho más escalable, mucho más extenso, tanto como todo el Internet. Y en Linux en particular tenemos una aplicación que se conoce como Bind DNS Server, que es, digamos, la implementación más popular del servicio de DNS para sistemas basados en Linux. Otro concepto importante es el espacio de nombres y dominios. ¿Qué es cada uno? Por espacio de nombres se entiende aquella organización jerárquica de todos los dominios existentes en Internet, es decir, el DNS, al igual que el protocolo que estudiamos en el video anterior, NTP, también se corresponde con una estructura jerárquica, como se mencionó al principio, que tiene la forma de un árbol invertido. Por su parte, ¿qué es un dominio? Pues los dominios son una colección
de uno o más sistemas que se identifican o se clasifican en función de su naturaleza o su finalidad. Y también se puede mencionar que un dominio pues es una estructura que se corresponde con un nombre en particular asociado con un número de dirección IP. Aquí vemos en este gráfico cuál sería la estructura del servicio de DNS, donde vemos que en la parte superior, aquí está la raíz del árbol, tenemos aquellos servidores de DNS que se les conoce como servidores raíz o servidores root. Debajo de estos servidores raíz o servidores root, que es la jerarquía más alta, tenemos el nivel de dominios que se les conoce como el top level domains o de primer nivel, que son los que nosotros conocemos comúnmente .com, .net, .edu, .org, .gov, .ca o .uk para hacer referencia a algún país en específico, .gov para gobierno, .org para organizaciones sin fines de lucro, privadas o públicas, .net para redes internas, .edu para instituciones educativas y .com para aquellos dominios que tienen fines de uso comercial, vender productos o ofrecer servicios. Debajo de este top level domain tenemos el second level domain, que ya hace referencia como tal al nombre de una institución, de una compañía, de una organización. Es el nombre que va a ir asociado con un dominio de nivel superior. Y en un tercer nivel, pues tendríamos algún recurso en concreto dentro de la red local. Por ejemplo, nuestro dominio redhat.com, booksila.redhat.com viene a ser como un subdominio o un espacio dentro de ese espacio de nombres que se corresponde con una página o un área que está exclusivamente para publicar books asociados con el sistema operativo Red Hat. Y así, .wiki, .travel, etc. Ahora, también el servidor DNS puede desempeñar varios roles. En esencia son 3 los roles que desempeña un servidor DNS, y hay que mencionar que también cuando se dice o se utiliza el concepto, el término name server, se está haciendo referencia a un servidor DNS. ¿Cuáles son esos roles? Primero, servidor primario. Un servidor primario es el responsable de administrar todo un dominio y todos los subdominios que de él se desprendan. Es como veíamos acá, un servidor primario va a ser como este de aquí, que va a ser responsable de administrar todo el dominio redhat.com y todos los subdominios que estén por debajo de este dominio principal, como puede ser booksila.redhat.com. Ahora, un servidor secundario hace la misma función que un servidor secundario de DNS hace la misma función que un servidor secundario de NTP. Sirve para proveer balanceo de carga y redundancia, y también permite almacenar una copia y las actualizaciones de la base de datos maestra. ¿Por qué base de datos maestra? Pues porque estos servidores DNS primarios lo que hacen es que van a gestionar, van a mantener una base de datos donde se van a almacenar, se van a guardar todos los registros que permiten relacionar una dirección IP con su correspondiente nombre de dominio y viceversa. Esa base de datos va a administrar todo el dominio y subdominios en cuestión, y de eso es que es responsable este servidor primario. Ahora bien, el servidor secundario, como se mencionó, además de proporcionar balanceo de carga y redundancia, pues sirve para almacenar una copia o una actualización de la base de datos maestra que se encuentra por acá. Y el cliente DNS finalmente, que es una funcionalidad, es una característica o una configuración que se puede habilitar y que implementan todos los sistemas operativos. Esta característica permite, esta configuración del sistema o característica del sistema, permite a un equipo cliente realizar consultas hacia un servidor DNS con la herramienta NS-Lookup. Aquí vamos a ver algunos archivos relacionados con el DNS en nuestro sistema Linux. Tenemos por un lado el archivo etc/nsswitch.conf, que este nos dice que es el encargado de redirigir todas las consultas que se hacen con la herramienta NS-Lookup desde una máquina cliente, la va a redirigir hacia el servidor DNS que corresponda para que obtenga una respuesta correcta o una respuesta por lo menos real de dicho servidor o del recurso que está consultando. Otro archivo importante es el etcresolve.conf. En este caso, este archivo establece la dirección IP que se va a asignar para el servidor DNS primario en nuestra computadora cliente. Y por último, el archivo etchost
que en este caso lo que hace es mantener una base de datos con un par de claves de dirección IP y nombre de dominio para fines de resolución de nombres de dominio de manera local. Es y ahora, por último, las herramientas que disponemos en Linux para realizar consultas de tipo lookup, es decir, consultas a servidores DNS, tenemos el comando dig, que significa Domain Information Grouper, o algo así como el metiche de la información de dominios. Nos permite consultar y resolver cuáles son los name servers o los servidores de dominio primario o principal para un determinado nombre de dominio en particular. Se utiliza normalmente para tareas de resolución de problemas y lo que hace es que va a consultar bien sea el archivo etcresolve.conf o bien una dirección IP o un nombre de dominio en concreto que se haya pasado como parámetro. Otra herramienta es la herramienta host, que funciona bajo el mismo principio que la herramienta dig, pero en este caso la diferencia es que va a proveer menos información que la anterior. Y por último, la herramienta NSLOOKUP, que es la más utilizada y que también funciona a partir de consultar el archivo etcresolve.conf o bien consultar una dirección IP o un nombre de dominio en concreto. Esta, como dije, es la más conocida y la más utilizada. Con eso terminamos entonces esta presentación sobre el protocolo DNS. Como dije, no es una presentación muy a fondo. Si quieren conocer un poquito más al respecto de este protocolo y de cómo funciona y cómo se implementa, por aquí tengo varios videos ya en el canal. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Aquí les dejo mi correo. Gracias. Y ya para terminar con este capítulo 18, vamos a realizar una sencilla práctica respecto del protocolo DNS, donde básicamente lo que vamos a realizar son una serie de consultas de tipo lookup a través de las diferentes herramientas que se explicaron en el video anterior. Entonces, lo primero, vamos a utilizar el comando dig para llevar a cabo la resolución de nombres. Y entonces, para utilizar el comando dig, primero lo debemos instalar los paquetes correspondientes con este comando dnf y el paquete es bind utils. Ahí está. Vamos a ver qué hace. Creo que yo ya lo tengo instalado, entonces me tiene que decir que ya no hay nada que hacer. Ahí está. Ahora vamos al siguiente. Ahora sí, dig redhat.com. Y vamos a ver qué nos devuelve. Como se mencionó en el video anterior de teoría, este comando dig consulta el archivo etcresolve o bien consulta directamente por el nombre de dominio que le hayamos pasado como parámetro, como es el caso en cuestión. ¿Y qué nos devuelve? Pues nos dice aquí el tipo de registro que es, y lo que nos va a interesar es, vamos a ver aquí, esto es lo que nos va a interesar del comando dig para este ejercicio en particular. Nos resuelve que el nombre de dominio redhat.com se corresponde con estas dos direcciones IP, 52.200.142.250 y 34.235.198.240. Estas direcciones IP son direcciones IP reales y son direcciones IP públicas que se pueden enrutar a través de Internet. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Voy a limpiar la pantalla para que se aprecie mejor. Ahora vamos a hacer un dig -x, pero en lugar de pasarle el nombre de dominio, le vamos a pasar la dirección IP. A ver qué nos resuelve. Y vean aquí, lo mismo, nos va a interesar esta parte. Nos dice que la dirección IP 240.198.134 in ADDR ARPA. Esto no lo explicamos en el video anterior, pero
se refiere a la zona de búsqueda inversa, es decir, recordemos que el funcionamiento normal del DNS es resolver una dirección IP a partir de un nombre de dominio, pero también puede hacer la operación inversa, es decir, nosotros le pasamos la dirección IP y nos devuelve el nombre de dominio. Para eso es que utiliza este registro de aquí, que se conoce como zona de búsqueda inversa. Y vean, aquí nos dice que hay un host que se llama compute1 amazonaws.com. Esto ya nos podría dar un indicativo, una señal de que Red Hat tiene sus servicios de DNS hospedados con Amazon AWS. Por lo demás, pues aquí está, nos dice cuál es el servidor que lanzó la petición, que es el servidor DNS local de nuestra computadora, la dirección IP 192.168.100.1 a través del puerto 53. Nos dice cuánto tardó la consulta y aquí la respuesta, ¿no? Esta es la consulta y esta es la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos ahora a utilizar la herramienta host igual que el comando dig. Le vamos a pasar como parámetro el nombre de dominio de Red Hat. Aquí limpiamos. Y aquí vean, una respuesta más corta, más sencilla. redhat.com tiene la dirección IP tal 34.235.198.240 y 52.200.142.250. Vean que estas direcciones IP son las mismas que en el ejercicio anterior y es manejado por SMTP, Inbound, Mimecast.com. Aquí nos da un poco más de información acerca de servidores de tipo SMTP, que son servidores de correo de salida. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a mostrar el mismo comando, pero con la opción -verbose y la dirección IP en lugar del nombre de dominio. Y que nos devuelve, pues esta es una salida muy similar a la del comando dig, nada más como para hacer un equiparable o una comparativa. Siguiente ejercicio nos dice utiliza el comando nslookup para la resolución de nombres a través del servidor de Google, en lugar del servidor asignado en el archivo etcresolve.conf. ¿Por qué? Recordemos que en el video anterior se mencionó que la herramienta nslookup también va a consultar en primera instancia a este archivito, que lo tenemos de manera local en nuestro servidor, o bien va a ir a consultar el nombre de dominio en concreto, y en este caso, con este comando de aquí, va a consultar el dominio redhat.com y lo va a hacer a través del servidor DNS público que nos ofrece Google, que está ubicado en la IP 8888. Vamos a ver qué nos devuelve aquí. Y vean, este comando de nslookup, redhat.com a través de este servidor DNS en concreto, pues nos devuelve. Aquí nos dice que es un registro de tipo no autoritativo, nos da el nombre del dominio y nos devuelve la dirección IP. Esencialmente pues es la misma información y aquí podemos ver que este mismo nombre de dominio redhat.com está mapeado o asociado con dos direcciones IP públicas que si las comparamos con el ejercicio anterior pues son exactamente las mismas direcciones IP. Vamos al siguiente ejercicio. En ese lookup vamos a hacer la operación inversa, vamos a preguntar por una dirección IP para que nos devuelva precisamente el nombre de dominio. Aquí lo pegamos. nslookup la dirección IP y nos devuelve aquí la zona de búsqueda inversa y nos devuelve igual compute1 amazonwebservices.com. Y está. Y por último vamos a utilizar el comando getEnt. Este comando lo que hace es consultar en una base de datos que tiene un montón de registros de nombres de dominio mapeados con su dirección IP. El comando en específico es getEnt host y el dominio redhat.com. Está, limpiamos la pantalla. Nos va a devolver la misma información, ¿no? Aquí está, de forma mucho más sucinta, mucho más sumaria, las direcciones IP mapeadas
con su correspondiente nombre de dominio. Y por último, el mismo comando get end host, pero con la diferencia de que vamos a preguntar por la IP en lugar de por el nombre de dominio. Y vean aquí, nos devuelve exactamente lo mismo que todos los anteriores. Compute1 amazonwebservices.com. Está mapeado o asociado con esta dirección IP. Bien, con eso concluimos este capítulo. Ya el capítulo 18, nos quedarán solamente 3 capítulos más para terminar con todo este programa de certificación que confío, espero de corazón que les esté siendo útil y que les sirva para aprender algo nuevo, reafirmar algo que ya sabían o bien pues para aplicar algo en sus respectivos trabajos. Como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece muy bueno. Entonces suscríbanse y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente video. Muchas gracias, saludos, hasta la próxima.